Quiero, hermanos, que en esta noche podamos ir a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6. Y todos aquellos que nos están acompañando a través de las redes sociales, también les invitamos, si usted puede acompañarnos con la lectura de esta palabra de Dios, pues hágalo por favor en este momento. Hechos capítulo 3, versículo 6. Me hizo un amén cuando lo tenga. Este es un pasaje muy conocido y de hecho se usa mucho en la escuela, en la enseñanza para los niños también. Y hoy quiero que meditemos un poco en este versículo. Dice la palabra de Dios, voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El tema lo he titulado Siempre es bendición. Y nosotros, hermanos, iniciamos a través de nuestros pastores generales el domingo pasado una serie que tiene que ver con la fe. Los héroes de la fe es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas a través de nuestros pastores generales. Y hoy quiero hablar un poco también de eso y hacer énfasis en el resultado de una fe genuina, una fe real de parte de Dios. Y ese resultado siempre va a ser bendición para nosotros. En el versículo 6 o en el capítulo 3 se relata la historia de un personaje que por más de 40 años, dice la Biblia, ha sido paralítico. Prácticamente toda su vida ha vivido en esa condición. Y toda su vida, la experiencia que esta persona conoce es vivir postrado todos los días de su vida en la entrada del templo. Y esa es la condición de este personaje, eso es lo que conoce, eso es lo que ha experimentado y digamos, cada día él está con la esperanza de que alguien le dé un poco de dinero para él poder subsistir. De alguna forma, él se había acostumbrado a eso. Por un lado tenemos ese personaje, pero por otro lado tenemos a dos hombres, Pedro y Juan, de que en ese momento, dice la palabra del Señor, a la hora novena, 3 de la tarde, iban entrando al templo. Y quiero que reflexionemos o destaquemos algunas cosas de esta historia conforme a lo que estamos leyendo. Ellos estaban entrando y dice la Biblia en el versículo 4 o el versículo 3 de ese capítulo 3, dice: cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le pidió limosna. Note bien cómo está la redacción de este versículo. Cuando éste vio a Pedro y Juan, o sea que en otras palabras, él los reconoció. Él sabía quién era Pedro, él sabía quién era Juan. Entonces eso nos trae la conclusión de que no era la primera vez que ellos se encontraban. Ya había, digamos, cierto conocimiento entre estos dos personajes. Pedro y Juan ya lo habían visto a él. De hecho, el personaje era famoso porque todos los días estaba ahí y todas las personas que llegaban al templo sabían que él estaba ahí. Como cuando uno ve, ¿verdad? Va por la calle y siempre ve a las mismas personas, quizás en un semáforo o cuando va saliendo de su casa, ve a la misma persona corriendo, trotando, a la misma persona que va para la venta, a la misma persona que va para el colegio, así. Entonces, este paralítico reconoció a Pedro y a Juan. Y le dice, y se le acercó y le dice: Pedro y Juan, dame limosna. Esa fue la reacción normal, porque es algo normal, para él era un día normal, sin mayor expectativa de parte de él, y es lo que él sabía hacer. Sin embargo, vemos a Pedro y a Juan con una experiencia diferente en ese momento. Si bien es cierto, ya habían visto muchas veces a este paralítico, pero si nosotros retrocedemos un tiempo atrás o unos capítulos atrás, vamos a encontrar que Pedro y Juan y una serie de personas
habían tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y si nos regresamos todavía un tiempo más atrás, vamos a ver la experiencia de Pedro y Juan a la par del Maestro, a la par de Jesús. Y hermano, y esa experiencia es lo que nos va a llevar a cómo se da esta situación en este momento. Y vamos a ver un poco de esto. Veamos lo que sucede. En el versículo 4, Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿este paralítico tenía fe, sí o no? Sí tenía fe. Él tenía fe de que él iba a recibir algo de parte de ellos. Él tenía fe que Pedro y Juan, esta vez, porque se habían detenido y habían interactuado con él y lo habían visto a los ojos, esta vez sí les iba a dar algo. Ahora yo les pregunto algo. La Biblia no lo menciona, pero ¿ustedes creen que Jesús en algún momento no vio a este paralítico? En algún momento Jesús llegó a este templo también. En algún momento Jesús pasó por ahí. En algún momento Jesús miró a ese paralítico también. Sin embargo, no hizo nada con ese paralítico. Sin embargo, no pasó nada en ese momento. Sin embargo, el paralítico sabía quién era Jesús también. Seguramente el paralítico escuchó de la resurrección de Jesús, escuchó de la crucifixión de Jesús, sabía lo que estaba sucediendo con Jesús, escuchó de los milagros que estaba haciendo Jesús. Y cuando él pasó, no pasó nada. Pero hermanos, una de las cosas que cuando yo leía esto, Dios me ponía en mi mente, hay cosas que nosotros vivimos, nosotros pasamos y decimos, ahora es el momento, este va a ser el tiempo de Dios, este va a ser el momento de Dios, y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Así como este paralítico seguramente conozco a Jesús, sé quién es Jesús. Sanó muchas personas, pero yo sigo igual. Entonces a veces, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que a pesar de que aparentemente Dios ignore las situaciones, Dios no ha ignorado su situación ni mi situación. Dios es un Dios que está pendiente de los detalles, y que cada cosa, hermanos, que va a suceder en la vida de nosotros, hay un plan y hay un propósito de Dios para nosotros. Siempre Dios, hermano, está detrás de cada situación de nosotros. Y para este paralítico, hermano, tenía que haber pasado más de 40 años para que llegara su momento. Y mire, hermano, no sé si usted tiene un mes, 6 meses, un año, 5 años esperando que Dios abra una puerta o dé una respuesta. Pero mire, yo creo que hoy Dios está diciendo que hoy es el momento, hoy es la oportunidad, hoy es la ocasión en el cual tú vas a recibir eso que has estado esperando. No lo dudes, ese es el momento en el que Dios ha designado. Y no es casualidad que usted esté en este lugar. No es casualidad que usted esté ahora acompañándonos en este sitio. No es casualidad que usted esté viendo las redes sociales y nos esté escuchando en este momento. Porque Dios quiere algo con nosotros el día de hoy. Dios quiere bendecir nuestra vida, y este es el tiempo que Él ha escogido para hacerlo. Y hermano, entonces este paralítico vivió esta experiencia, pero la vivió de una manera en la cual Dios quería que sucediera. Se queda viendo a Pedro y a Juan, esperando recibir lo que él estaba acostumbrado a recibir. Sin embargo, Pedro le dice unas palabras célebres. Como les digo, es un versículo muy conocido. Y le dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Ahora, ¿qué tenía Pedro? ¿Qué es lo que tenía Pedro? Hermanos, tenía experiencia con el maestro. Tenía el andar con el maestro, tenía ese conocimiento de parte del maestro, y tenía la unción del Espíritu Santo con él. Tenía esa revelación de Dios en él.
De tal forma que él, hermanos, con toda la autoridad que Dios le había dado, con toda la autoridad que él había visto hacer a Jesús, porque ¿qué es lo que Jesús hacía cuando andaba con él? Él anunciaba el evangelio, él predicaba que el reino de Dios se ha acercado, pero también sanaba a los enfermos, pero también lo demostraba diciéndole sanando a los enfermos. Eso es la experiencia que Pedro tenía. Y había pasado, como le digo, unos capítulos anteriores, unos días anteriores, esa experiencia del Espíritu Santo en la vida de él. Y entonces él, un día, dice el capítulo 3, un día, después de ese evento, un día, nuevamente Pedro y Juan iban camino al templo, como lo acostumbraban a hacer. Y se encuentra con este personaje. Y le dicen, este es el tiempo que Dios ha designado para que Dios se glorifique en la vida de él. Entonces le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y hasta ahí, cuando Pedro menciona esa palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, hasta ahí quizás uno dice, bueno, todo bien. Y el paralítico se queda ahí y todo bien, o todo normal. Pero si usted lee exactamente cómo suceden los eventos, dice el versículo 7, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. La fe de Pedro, más allá de la fe del paralítico, lo puso de pie. En ese momento, dice la palabra del Señor, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Miren, hermanos, yo leía este pasaje y me ponía a pensar, dice, no tengo oro ni plata, le dice Pedro. Y a veces nosotros, y me atrevo a decir que todos en algún momento, hemos pasado por alguna dificultad de no tener dinero, que el dinero se nos ha escaseado, que en algún momento hemos querido hacer algo, pero no hemos podido hacerlo por falta de dinero. Y eso, hermanos, no es un pecado, eso no es que sea malo, pero a pesar de las palabras de Pedro y Juan, lo siguiente es lo que viene a hacer la diferencia en esa situación. Lo que sucede después, o las palabras que Pedro pronuncia, es lo que viene a hacer la diferencia. Porque, hermano, no es malo, no es un pecado que usted y yo en algún momento hemos tenido esa carencia de dinero para hacer algo. Pero no está bien que aún en medio de esa situación, usted ni yo podamos pronunciar las palabras que Pedro dice después. Porque si nosotros conocemos de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos algo de Dios en nosotros para poderle dar a alguien, para poder ayudar a alguien, para poder bendecir a alguien. Lo que no puede suceder es que nosotros no tengamos esa palabra para alguien. Que no podamos decirle a alguien, Dios en su palabra es fiel y va a sacar adelante tu situación. Te va a dar una respuesta. La palabra de Dios dice que por su llaga fuimos sanados y tú serás sano. La palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor. Dios te va a sacar adelante. Ese es el problema. Que nosotros no tengamos eso que Pedro, a pesar de que él dijo que no tenía oro ni plata, le dio a esa persona lo que él tenía, lo que él había experimentado. Ahora, la otra cara de la moneda también es interesante, porque usted puede decir, hermano, ¿sabe qué? Yo sí tengo plata, yo tengo dinero, y a mí no, yo no tengo problema económico. Pero usted puede tener dinero, puede tener plata, pero también usted puede experimentar esa falta de poder decir esas palabras. Porque el dinero nunca le va a dar a las personas lo que Pedro le estaba entregando a ese paralítico. O sea que usted no tenga dinero en algún momento, o sea que usted tenga mucho dinero,
Si usted no es capaz de dar algo a alguien de parte de Dios por experiencia que usted ha tenido con Dios, entonces ahí hay una situación que nosotros tenemos que evaluar. Y eso es, hermano, una de las cosas que Dios ponía en mi corazón respecto a este relato. O sea, la importancia de que nosotros podamos, hermanos, compartir con alguien lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y qué bueno que usted tenga facilidad económica y que pueda bendecir a alguien de esa manera. Pero es mucho mejor si adicionalmente que usted hace eso, puede también darle de lo que usted ha experimentado de parte de Dios y decirle que todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Y mire, hermano, las dos situaciones que cada uno vivió, y por eso le puse el título a esta reflexión, siempre bendición. Las dos situaciones fueron de bendición para ambas personas. Porque una de las cosas, hermanos, que a veces nosotros creemos es que si alguien nos está bendiciendo a nosotros, o si alguien o estamos recibiendo algo de parte de alguien, es que nosotros no estamos siendo bendecidos realmente por Dios. O sea, a veces se maneja eso de que no, pero es que en realidad quien está siendo bendecido de parte de Dios o quien va a ser bendecido de parte de Dios es quien está dando en ese momento. Sí es cierto que quien está dando está haciendo de bendición, pero también el que recibe es una bendición también. Es una bendición también el recibir de parte de alguien donde Dios le ha puesto en el corazón bendecir a alguien. Y mire, yo sé que muchos de ustedes, por no decir todos, y yo sé que los que nos están viendo también allá en las redes sociales, algunos lo han hecho, de que usted ha tenido la oportunidad de bendecir a alguien en algún momento. Y ese gozo, esa experiencia, esa emoción de saber de que usted está haciendo de bendición es increíble. Pero yo no sé usted, pero yo creo que también usted en algún momento ha sido el receptor de la bendición que alguien le ha dado también. Y también en ese momento hay una situación de gozo, hay una situación de placer, porque sabemos de que Dios se está acordando de usted y Dios le está dando respuesta a usted a través de esa persona que a usted le está dando esa bendición. Entonces, veamos aquí algunas cosas, hermanos, de qué es lo que Pedro realmente tenía, Pedro y Juan tenían. Quiero que leamos este versículo en Lucas capítulo 9. Versículo 1. Esto es lo que Pedro y Juan tenían. 9, versículo 1. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio ¿qué? Poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a pregonar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Note esto que para mí es interesante y saltó esto a mi vista. Jesús los envió a hacer lo mismo que Él ya había hecho estando acá. Dice, los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué significa predicar el reino de Dios? ¿Qué significa anunciar las buenas nuevas? Dice otra versión. ¿Cuál es ese mensaje de buenas nuevas? ¿Qué sería para usted una buena nueva, una buena noticia? Si usted recibiera una buena noticia, ¿qué sería para usted una buena noticia? No sé, imagínese.
aparece, le trae una llave y le dice, mira, está esta llave, hay un vehículo allá afuera, el vehículo es suyo. Buena noticia. Ahí hay una llave, mira, ahí está, le voy a mandar por WhatsApp una localización, eso que está ahí, esa casa es suya. Eso es buena noticia. Cualquiera recibiría eso como una buena noticia. Pero en la mente de Dios, a pesar que esas son buenas noticias, Él está pensando en nuestra salvación, en nuestro destino eterno, hacia dónde vamos a ir. Y no estoy diciendo que lo otro es malo, así que si usted recibe una llave, acéptela, recíbela, porque seguramente eso es de parte de Dios también. Pero Dios está pensando, hermano, más allá y está diciendo, ¿sabes qué? Me importa dónde vas a pasar tu eternidad. Me importa dónde vas a estar en ese momento que dejes esta tierra. Y entonces eso es lo primero que Jesús le dice a sus discípulos, y fue lo primero que Él hizo estando en esta tierra. Él predicó acerca del reino de Dios, y lo segundo le dice a sanar a los enfermos. Eso fue lo que las instrucciones que Dios le dio, y eso es lo que estaba Pedro haciendo. Eso es lo que él estaba realizando. Eso es lo que él estaba ejecutando en base a la experiencia que él había pasado. Entonces, hermano, en base a eso, lo que este paralítico recibe, veamos algunas cosas de cuáles fueron esas consecuencias, buenas por supuesto, de esta bendición. Fíjense bien, en el versículo 8 del capítulo 3, nuevamente estoy en Hechos capítulo 3, versículo 8, dice, de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos. Acuérdense, hermanos, recuerden que este tipo de personas, ciegos, paralíticos, no podían entrar en el templo. Y en ese momento de entrada, solamente por el hecho de estar sano, ya le dio un acceso al templo. Dice que él entró, pies saltando, entró al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y mire, hermano, ¿por qué es que yo titulé esto Siempre Bendición? Fue una bendición lo que este paralítico recibió. Y producto de esa bendición, él comenzó a saltar, comenzó a glorificar a Dios y entró en el templo. Pero, hermano, lo que provocó eso se convierte en una mayor bendición, porque vean lo que pasa. Y dice el versículo 10, la parte final, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Y repito el versículo 9 nuevamente, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Todo el pueblo. Mira, hermano, Dios es un Dios de milagros, y eso no está en discusión. Pero ¿se imagina usted que en su círculo de amistad un día llegue un paralítico, un día llegue un ciego, o aquí mismo puede venir, y Dios lo sane? Usted sabe la revolución que eso va a provocar en la gente. Usted se imagina, sobre todo con las redes sociales, que ahora destornuda a alguien en Europa y le dicen salud en América. O sea, ¿cómo estamos con las redes sociales de tan conectados? Entonces, se imagina la revolución, y eso fue lo que estaba sucediendo en ese momento. Obviamente, ahí no había Facebook, ahí no había Instagram, ahí no había WhatsApp. Sin embargo, la gente se enteró de que había ocurrido algo con ese paralítico. Y todo el pueblo dice que llegó a ver lo que había ocurrido. Y esa es la mayor bendición, porque cuando algo sucede de parte de Dios, la gente está interesada en querer saber qué es lo que ocurrió ahí. Pero no era suficiente con querer ver al paralítico caminando. No era suficiente con querer escucharlo hablar con sus propios ojos verlo al paralítico. No era suficiente con eso.
No era suficiente escuchar que había ocurrido un milagro. Aunque sí era importante, no era suficiente eso. La palabra de Dios dice que la fe no viene por ver milagros. Y quiero decir esto con cuidado. La fe no viene por ver milagros. Aunque el milagro es producto de la fe. Pero dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y saben qué fue lo que hizo Pedro cuando todo el pueblo estaba ahí? Les comenzó a predicar la palabra de Dios. Les comenzó a sembrar en la vida de ellos la palabra de Dios. Les comenzó a decir, y ustedes están admirados por lo que pasó. Y ustedes creen que yo hice eso. No lo hice. Yo no lo hice eso. Eso lo hizo Jesucristo, Dios. Y les dice una medio verdad. Al que ustedes crucificaron, ese fue el que lo hizo. Y comenzó ese momento, hermanos, a causar eso, una revolución. Y miren esto. Y ya vamos ahí aterrizando. Miren esto. Vámonos al capítulo 4 para que vean todo esto, porque es importante el hecho de bendecir a alguien. Miren el capítulo 4. Vámonos a Hechos capítulo 4. Versículo 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo de los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Versículo 3. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y los otros miembros de la familia, el sumo sacerdote. Mire todo el movimiento que sucedió ahí. Porque Pedro tuvo el valor, sabiendo que iba a pasar eso, que podía pasar esto, de darle a alguien lo que Dios le había dado a él primero. Y eso es, digamos, la experiencia mejor y la satisfacción mejor, aunque uno no lo lea de esa forma, de que cuando uno hace algo y sabe que Dios le está pidiendo hacer eso, no importa las consecuencias para el hombre, porque sabe que el reino de Dios se está extendiendo y porque la voluntad de Dios se va a cumplir en ese momento. Y miren el versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes eso? Versículo 8. Yo no sé si lo están proyectando en la pantalla, quiero que lo lea conmigo. Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Y usted va a leer de ahí en adelante: Pedro lleno del Espíritu Santo. Cuando comenzaron a criticarlo de que estaban borrachos, cuando habían recibido, él fue el que se levantó. Y usted puede leer: y Pedro lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que él cargaba, eso es lo que él tenía, eso es lo que él daba a la gente. Lleno del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar con esta gente y no encontraron forma de retenerlo. Y usted lee la historia ahí, y así nació, así, por este cojo, nació toda una iglesia. Por esta experiencia nació toda una iglesia y comenzó a expandirse el mensaje de Jesucristo. Entonces, hermanos, mire, usted y yo, hermanos, no menospreciemos aquellas pequeñas cosas que usted cree que son pequeñas. Porque usted no sabe, ni yo sé, hermano, los planes que Dios tiene detrás de esas cosas que usted dice es pequeña. Porque todas las grandes cosas empiezan en pequeño. Y todo lo que usted hace, hermanos, para Dios y de parte de Dios, tiene siempre su recompensa. Y Jesús lo dijo.
que si aún, dice, un vaso de agua usted le da a alguien por causa de mí, no dejará de tener su recompensa. Así es que si usted le ha dado un fresco a alguien, es más que un vaso de agua. O sea que la recompensa está asegurada. Cuando uno lee esto y lo comienza a estudiar, entonces uno le halla más sabor a estos dos versículos que les quiero leer. Y uno dice, de verdad que Dios es bueno. Dios es bueno. Ambos recibieron bendición. Y quiero que vaya conmigo y lea Mateo 10:8. Mateo 10:8. Es la misma historia contada por Mateo de las instrucciones que Jesús le estaba dando a sus 12 discípulos. Y en este versículo 8 dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Y esto es lo que quiero resaltar: lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Dios nos dio a usted y a mí gratuitamente, con un precio grande, pero para nosotros fue gratis. Y muchas veces creemos de que, o he escuchado alguna interpretación de esto que dice, tenés que dar, cuando das algo de parte de Dios, no lo cobres. O sea, no está necesariamente refiriéndose a eso. No estamos hablando de que, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que realmente puedas ayudar, puedas dar a personas que sabes no te van a poder regresar el favor. Porque es fácil darle a alguien o fácil servirle a alguien que sabes que en algún momento te va a regresar el favor. Pero cuando alguien sabes que no lo va a poder hacer, es ahí entonces donde dice, de gracia diste, de gracia recibiste, de gracia dad. A eso se refiere ese versículo. Y el otro versículo que quiero que leamos está en Hechos 20:35. Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Dice, y lo tienen en pantalla: hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. No es que es mejor dar que recibir, es más bendición, es de mayor bendición dar, porque también es bendición recibir, pero es mayor la bendición en dar que cuando nosotros recibimos. Y eso es lo que había sucedido o estaba sucediendo en ese momento. Y creo, hermanos, que esto es, para terminar, lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos en esta noche. Usted y yo siempre vamos a estar en uno de los dos grupos. Siempre. O usted da o usted recibe. Pero siempre va a estar en uno de esos dos grupos. Y sin importar en qué grupo usted está, sepa que Dios lo desea bendecir. Y por eso siempre bendición. Porque usted recibe, Dios lo está bendiciendo. Usted da, mayor bendición cuando usted da.